buenas noches, hermanos. Dios me los siga bendiciendo. Pues le damos gracias a Dios por una noche más que tenemos la oportunidad de entrar delante de la presencia de Dios y de poder compartir un estudio nuevo con ustedes. Pues le damos gracias a Dios por esa oportunidad que nos brinda de poder estar aquí nuevamente. Aquí está su servidor, William Aguirre, el que va a estar ministrando la palabra de Ministerio de Fe Maná Internacional desde San Antonio, Texas. Pues bueno, hermanos, estamos estudiando nuestra nueva identidad en Cristo y pues le damos gracias a Dios porque estamos llegando hasta sus hogares por medio del programa radial Radio Despertar FM 98.1 San Antonio, Texas, para el mundo. Si ustedes desean ver lo que están en otro país, es en www.radiodespertarsa.org. Teléfono de cabina es el 210-370-9105. Y el teléfono de nuestro ministerio para oración es 210-350-9726. Correo electrónico es redimido44@gmail.com. En Facebook estamos como Ministerio de Fe Maná Internacional. En el canal de YouTube es William Aguirre y ahí pueden encontrar estos estudios y pueden, como los estamos haciendo en secuencia 1, 2, 3 y 4, pues pueden encontrar ahí la información para que ustedes puedan comunicarse con nosotros o para que puedan ustedes estar viendo los videos e ir continuando con el tema que estamos tocando. Pues estamos hablando de nuestra nueva identidad en Cristo Jesús. 1 Corintios 6:11. Y esto erais algunos de vosotros, pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Romanos 8:30, y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Bueno, pues ya vamos por la parte número 11 de este estudio, y pues le creemos a Dios que ha sido de bendición, y pues vamos a continuar con estos estudios. Hasta el momento ya hemos visto en que 1 Corintios 6:11 dice, y esto erais algunos de vosotros, pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados. Pues a través de esto, de los estudios que hemos estado viendo, hemos visto que esto no ha sido por nuestras obras, no ha sido por algo que nosotros hubiésemos hecho. Y eso es bien importante entenderlo, que básicamente ese es el propósito del estudio, que nosotros entendamos que tenemos una nueva identidad y no es en base a nuestras obras, sino es en base a la obra redentora de Cristo Jesús. Y por esa obra redentora y porque ya fuimos llamados, justificados, santificados y glorificados delante de los ojos de Dios, por eso es que nosotros tenemos una nueva identidad en Cristo, no en nosotros mismos. Y las obras de que somos justos delante de los ojos de Dios es un acto progresivo, y el ser santificado, apartado, también es un acto que se va manifestando progresivamente, pero es porque ya tenemos esa identidad en Cristo Jesús. Pues bueno, vamos a orar y vamos a continuar con este estudio y le vamos a pedir guianza al Espíritu Santo para que nos guíe. Señor Dios Todopoderoso, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, venimos delante de tu presencia para darte gracias por la oportunidad que nos brindas de entrar en los hogares, Padre, de cada persona, y porque sabemos que tú eres quien has abierto el camino para que esta palabra pueda llegar a donde se encuentra cada una de las personas. Por eso te damos gracias, Señor, porque sabemos, Padre de la gloria, que hemos sido ungidos con tu Espíritu Santo, Señor, y que eres tú, Padre de la gloria, y que quieres que esta palabra se comparta para que nosotros podamos entender quiénes somos en ti. Una vez que nosotros podamos entender quiénes somos en ti, vamos a poder entender por qué somos merecedores de todas las promesas que tú tienes para nosotros.
Así es que te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, porque sabemos que abres los oídos, porque sabemos que en los corazones de las personas a las cuales va esta palabra está predispuesto para ella, ya que tu palabra nunca regresa vacía, sino que siempre va con el propósito con el que es enviada. Le queremos a tu palabra, Padre de la Gloria, que a causa del conocimiento que es transmitido por tu palabra, Señor, crecen espiritualmente y se empiezan a desarrollar en el nivel, Padre de la Gloria, en el cual tú los tienes. Es que te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús, también por la vida de cada una de las personas que están pasando retos de salud. Enviamos tu palabra y le creemos a tu palabra, Señor, que llegas hasta donde quiera que se encuentren ellos, Señor, y son sanados, Padre. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias en esta noche, te alabamos y te glorificamos, Padre Santo. Amén. Pues bueno, hermanos, estamos hablando acerca de la santificación y vamos a ver la definición para recordarnos de la semana pasada. La definición es santidad, en hebreo significa hacer, pronunciar u observar. O sea, cómo por medio de la santidad se hace alguien limpio. Y lo que esta ceremonia significa al limpiar es que se aparta, es que se celebra, se consagra, se dedica, se prepara, se promete, se purifica, se santifica, se señala. Es el proceso o resultado de ser hecho santo. Cuando la santidad se aplica a cosas o lugares o a personas, significa que ellos son consagrados y apartados con un propósito. Entonces, cuando nosotros miramos en la palabra, en 1 Corintios 6:11, donde dice que hemos sido lavados, hemos sido santificados, se refiere a que hemos sido apartados con un propósito. Hemos sido limpios, hemos sido apartados, purificados con un propósito y hemos sido consagrados, dedicados y estamos siendo preparados, prometidos, purificados y santificados y señalados con un propósito. Ya, nosotros los hijos de Dios. Uno de los teólogos bastante sabios en lo que respecta a la palabra, Charles Hodge, lo explica muy bien de la santificación. Se declara que es una obra de la libre gracia de Dios. O sea que Dios en su libertad, en su sola potencia, en su solo poder, Él nos hizo santos, nos apartó con un propósito. Entonces, esto incluye dos cosas. Lo primero es que el poder y la influencia mediante el que se lleva a cabo, pues es un acto sobrenatural. O sea, no tiene que ver nada tus obras, no tiene que ver lo que tú hagas, no tiene que ver cómo te peines, no tiene que ver absolutamente nada de eso, sino que es una obra sobrenatural de Dios en nuestra vida. El segundo, que es la concesión de esta influencia, es para cualquier pecador. A un pecador no se trata de que hace acepción de personas, no. Es cuestión para todos los pecadores que se arrepienten. No tiene nada que ver personalmente ni en sí mismo sobre la base de nada que haya hecho la persona, el derecho a reivindicar esta influencia divina o que porque realmente lo merece, porque es una recompensa justa lo que haya hecho, en lo absoluto. Al igual que la salvación, la santificación de nuestro ser es un acto de pura gracia divina que no está basada en méritos, sino es la consecuencia de lo que Cristo hizo en nosotros. No está basada en méritos. Eso es bien importante entenderlo. Veamos el concepto de santidad en los siguientes versos para poder entender más este concepto. Por ejemplo, cuando Dios en Génesis 2:3 bendijo y santificó el día séptimo, el Shabbat, y lo santificó porque en él reposó de toda obra que había hecho en la creación. Shabbat quiere decir descanso, en realidad. Y era incluso una profecía del descanso que la Biblia dice que Dios no se cansa, que hasta hoy trabaja. Entonces eso era básicamente una profecía de que en Jesucristo iba a haber un descanso, un reposo total. Pero también a un nivel vida diaria, pues también tenemos un descanso. Todos los seres humanos, Dios manifiesta la necesidad de un descanso
y de la necesidad de mantener esa comunión con Dios, aunque esa se puede mantener todos los días en cualquier lugar donde nos encontremos. Pero bueno, ese es básicamente el concepto. Así, y luego pues miramos cómo Dios santificó al pueblo de Israel, ¿verdad? Y dice Levítico 20, del 7 al 8, le dijo: santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios, y guarda mis estatutos y ponedlos por obra. Yo Jehová que os santifico. Bueno, él aquí está especificando desde el principio que se aparten, porque fueron llamados a ser apartados de parte de Dios. Dios los apartó. Y guardad mis estatutos. Eso es básico porque era parte de la relación en la que Dios manifiesta su carácter moral, el carácter de lo que Dios desea para sus hijos. Y cuando habla acerca del carácter moral, obviamente todos los mandamientos que hay son básicamente para nuestro propio beneficio, ¿no? Y eso lo que nos da es una calidad de vida, ¿no? Realmente es casi como cuando los padres dan consejos a los hijos: no hagas esto, no hagas el otro. Obviamente no están haciendo por molestarlos, lo están haciendo para que ellos puedan tener una vida más tranquila. Igualmente Dios, si te dice que no robes, porque sabe que si robas te van a meter a la cárcel, ¿no? Él no va a dejar de ser más Dios ni menos Dios porque tú robes. Nosotros somos los que vamos a pagar la consecuencia de esto. Entonces dice: yo Jehová que os santifico. O sea, yo soy los aparto. Yo los estoy apartando, ¿ya? Entonces, ¿y el por qué estamos hablando esto? Y vamos a entrar en detalle. Es porque nosotros necesitamos establecer claramente a través de las Escrituras que nosotros no tenemos una relación con Dios en base a nuestras obras. No somos santos ni apartados en base a nuestras obras. En nuestras obras realmente tienen que ser el resultado. O sea, tiene que ser el resultado. No es algo que tú tengas que luchar para ganarlo. No, ya lo tienes santificado en Cristo. Entonces, el propósito básicamente del estudio es que tú entiendas que tú ya eres santificado, y porque eres santificado, ¿sí me entiendes?, te tienes que apartar. Y no apartarte en sí del mundo, sino apartarte del mal. El Señor Jesucristo mismo lo dijo: no te pido que los apartes del mundo, sino que los apartes del mal, porque en todo caso tendría que sacarnos del mundo. Si él mismo dijo: están en el mundo, pero no son del mundo. Entonces obviamente lo que nos identifica que no somos es el nuevo nacimiento y la obra de Dios que está trabajando progresivamente en nosotros y poco a poco se va manifestando. Pero cuando tú crees quién eres tú en Dios. Entonces ahora lo que vamos a hacer es darnos cuenta cómo Dios santificó al pueblo de Israel, y luego que lo santificó, que ya lo vimos la semana pasada, cómo el pueblo de Israel se mantenía santificado. Y eso va a probar bíblicamente que aún en el Antiguo Testamento, ¿me entiendes?, Dios tenía que santificar al pueblo de Israel porque no podían cumplir con las leyes, o sea, no podían cumplir el ser santos en base a sus propias obras. Obviamente ellos tenían que vivir la ley, pero al mismo tiempo había algo que era el que los purificaba, por lo que ellos no podían cumplir de la ley. Entonces, vamos a ver eso. Entonces, nosotros miramos cómo el pueblo de Israel fue santificado, purificado, y eso lo vimos nosotros la semana pasada en Éxodo capítulo 24, cuando le dijo a Moisés: sube tú a Aarón y a Aarón. Entonces ellos llegaron hasta donde estaba Jehová, pero no se acercaron hasta él. Solamente el pueblo se quedó atrás, y Moisés vino con todo el pueblo y contó al pueblo las palabras de Jehová y todas las leyes, y el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Entonces acá ellos estaban ratificando el pacto, los términos del pacto, para poder establecer esa comunión con Dios, ¿ya? Y ellos dijeron que iban a cumplir con todo lo que Dios había dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte, y luego puso 12 columnas por cada una de las tribus de Israel, y luego envió a algunos jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Esos eran sacrificios expiatorios que se hacían antiguamente, ¿verdad?
Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas estas cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre, roció sobre el pueblo, y he aquí que la sangre del pacto de Jehová ha hecho con vosotros todas estas cosas. Entonces acá miramos cómo fue el rito de la purificación. La Biblia dice que todo se purifica con sangre, y sin sangre nada puede ser purificado. O sea, acordémonos que la purificación es la limpieza, en el caso expiatoria, de nuestros pecados. Entonces, en este caso, el pueblo de Israel fue a través del sacrificio en el que hicieron, ¿ya? Luego vinieron 70 de los ancianos de Israel y vinieron a Dios, y había debajo de sus pies como un embalosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vinieron a Dios y comieron y bebieron. Esa era parte del rito del pacto, ¿no? Y entonces ellos fueron en ese día purificados por Dios para que ellos pudieran tener una relación con ellos, ¿no? Y en Hebreos 9:22 dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre, oiga, no hay remisión de pecados. Esto es bien importante que lo entendamos. Ahora, vamos a empezar a estudiar lo que es cómo se mantenía en santidad el pueblo de Israel. Este estudio, básicamente, para algunas personas puede parecer muy avanzado, pero como ya venimos desde hace días tratándolo poco a poco, entonces si ustedes se toman el tiempo de ir al canal de YouTube William Aguirre y mirar parte 1, 2, 3, 4 en adelante, pues van a ir entendiendo mejor este concepto, ¿ya? Ahora, esta parte voy a tratar de explicarla. No vamos a entrar en profundidad de lo que significa cada cosa, pero sí vamos a ver la forma en la que el pueblo de Israel se mantenía, ¿cómo se llama?, purificado o santo delante de los ojos de Dios. Luego de que ellos hicieron esto, empezaron a caminar con Dios en el desierto, ¿ya? Entonces vamos a ver qué fue lo que sucedió después de esto. Cuando ellos dejaron Egipto, entraron en pacto con Dios. Dios les dio instrucciones de construir un tabernáculo. Ahorita vamos a ver qué es. Que es un templo, pero que podía ser transportado en el desierto. Pero primeramente tenemos que entender el propósito del tabernáculo en medio del pueblo. Y en realidad esta verdad está manifestada en el siguiente verso. Éxodo 25:8, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Ok, entonces ellos iban a hacer un santuario, un lugar donde Dios iba a estar en medio de ellos, pero era un santuario, se llama tabernáculo, porque está hecho de piel de camello, y era como un edificio nómada por el que ellos se movían en el desierto. Se movía en el desierto. Entonces, la palabra, vamos a estudiar, la palabra para tabernáculo en hebreo es Mishkan, que viene de la raíz Shakan, que significa habitar. El nombre mismo refleja el propósito, el deseo de Dios de habitar en medio de su pueblo y de toda la humanidad, iniciando desde Adán, y así comenzó la relación Dios con el hombre. Ese es el propósito de Dios. El propósito de Dios siempre ha sido tener una relación con nosotros los seres humanos. Recordamos que cuando creó a Adán, le dijo: creced, fructificad y multiplicaos. No era para que fuera solamente Adán, sino para que su descendencia pudiera tener esa comunión que Adán tenía con Dios cuando platicaba con él en el jardín del Edén. Eso ha sido el deseo de Dios y no se ha visto tronchado, o sea, no se ha visto cortado, porque hoy en día nosotros estamos teniendo una comunión con Dios. Entonces, lo que Dios hizo fue que extendió
el nivel de deseo del ser humano de buscarlo a Él. ¿Por qué? Porque si hubieran nacido personas adentro del jardín del Edén, hubieran estado en un estado de inocencia si Adán no hubiera pecado. Hubieran tenido una comunión con Dios, pero nunca hubieran estado expuestos al pecado. Entonces hubieran tenido una comunión en santidad con Dios. Pero cuando el hombre pecó y luego continuó la humanidad en desarrollarse, en multiplicarse, pues ya nosotros ya estábamos, después de Adán, confrontando, ¿me entiende?, el conocimiento del bien y el mal. Entonces, el otro nivel que estoy hablando es el hecho de que si hubiera sido descendencia de Adán adentro del jardín del Edén, no hubieran conocido el mal. Pero nosotros conocemos el bien y el mal y hemos decidido seguir a Dios, aún en contra del mal que está opuesto a que nosotros le sigamos. Aún así hemos anhelado, aún así hemos deseado buscarlo y tener esa comunión con Él. Ese es un grado porque nosotros tenemos oposición en nuestra propia carne, oposición en el mundo corrompido que vivimos ya, pero aún así, ¿me entiende?, buscamos a Dios. Por eso fue que Dios nunca destruyó la tierra, porque Él sabía en su omnisciencia que nosotros íbamos a venir, que muchos años adelante en el futuro íbamos a ver miles y millones de personas que queríamos tener una relación, una comunión con Él. Entonces acá nos manifiesta que desde el principio aquí está manifestando su anhelo, porque primero apartó a este pueblo con el propósito de tener una comunión con ellos, de habitar entre ellos, ¿me entienden?, de habitar entre ellos. Entonces dice, pero cuando Adán pecó, el hombre fue separado de Dios. Aún así el Señor no se dio por vencido con nosotros, escogiendo al pueblo de Israel, por medio de quien se dejó a conocer a todo el mundo. Y desde ese momento comenzó el proceso de redención y restauración por medio del Mesías, descendiente de la tribu de Judá. El proceso el cual iba a culminar con el reencuentro con Dios cara a cara con toda la humanidad que recibe la oportunidad en Cristo, y después continúa con el milenio mesiánico y continúa con Dios descendiendo y estableciendo el reino, fusionando el reino terrenal con el reino espiritual, y nosotros vamos a tener la oportunidad de estar con Él. Ese es el propósito de Dios, básicamente. Ese es el propósito. Entonces, en Apocalipsis 21, 3 al 5 dice, y oí la gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Entonces, si se dan cuenta, ese es el propósito de Dios, básicamente, por el cual apartó al pueblo de Israel, pero era la sombra de lo que habría de venir a un nivel general con nosotros, con todos los que querríamos tener esa relación con Dios. Y hoy en día ese deseo se ha manifestado en nosotros también a un nivel individual. El poder tener una comunión individual y única en cada ser humano que quiera conocerle y tener una comunión única, porque nos hemos convertido en templo y morada de su Espíritu Santo, y esto es el proceso del camino que Dios ha establecido para nosotros. Entonces, en el pueblo de Israel nosotros miramos que Dios dijo, ok, hágame un tabernáculo, y luego vamos a ver la manera de la que fue hecho, pero hágame un tabernáculo y yo voy a habitar ahí con ustedes, con el pueblo. Entonces, hoy en día, nosotros nos hemos convertido en templo y morada del Espíritu Santo. En templo y morada. Nosotros somos ese templo. Y curiosamente, como lo vamos a ver, el templo está compuesto por 3 partes y nosotros somos seres tripartitos también. El templo está compuesto por atrio, lugar santo y lugar santísimo. Y nosotros estamos compuestos por cuerpo,
alma y espíritu. Entonces, curiosamente, el atrio es la parte exterior, ¿cómo se llama? La mente, perdón, el atrio es la parte exterior y el cuerpo es la parte exterior, el alma es la mente y el lugar santo simboliza eso. Y tercero, el lugar santísimo, ¿me entiende? Que es el tercer lugar. Y en nosotros, pues, es el lugar, el espíritu donde habita el Espíritu Santo. Por eso dice en 1 Corintios 6:9, ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Entonces, Dios empieza a manifestar, porque Él ahora habita dentro de nosotros, en su Espíritu. Entonces, en el pueblo de Israel andaba ahí a la par de su pueblo. Él estaba ahí en ese tabernáculo tan extraordinario. Pero hoy en día, tú eres ese templo. Y se está manifestando a un nivel individual el propósito de Dios de que nosotros seamos, ¿sí me entiende? De que nosotros podamos tener esa comunión con Él, esa comunión hermosa y preciosa, ¿verdad? Bueno, entonces nosotros somos ahora ese templo, pero como leímos en el Apocalipsis, en el futuro, o sea, cuando nosotros seamos transformados, va a haber cielo nuevo, tierra nueva, y Dios va a descender y establecer su reino con nosotros. Entonces vamos a estar con Él. Bueno, pero ahorita vamos a leer el proceso de cómo Dios mantenía esa comunión con el pueblo de Israel. Porque miren, Dios es santo y Él lo dice. Sed santos porque yo soy santo. Pero como Él sabe que la humanidad no puede ser santa por sus propias obras, entonces por eso con el pueblo de Israel estableció un método para que ellos puedan ser purificados año con año. Y nosotros en el nuevo pacto, que este antiguo pacto era sombra de lo que habría de venir, nosotros tenemos una metodología de parte de Dios más profunda para purificarnos. Vamos a avanzarle porque es bastante el tema. Entonces, el tabernáculo, ok, es por eso que es necesario entender lo relacionado a este tabernáculo. El tabernáculo, ya saben, cuando se habla del tabernáculo es un templo. Un templo, vamos a describir cómo es poco a poco para entenderlo, que ellos tenían que andar cargando cuando andaban en el desierto, cuando ya se establecieron, cuando ya se estableció el pueblo de Israel a las tierras donde Dios lo llevaba, a Canaán, cuando ya se establecieron, pues el rey Salomón construyó un templo igual a este, nada más que tabernáculo es cuando es movible, cuando lo tienen que andar armando y desarmando, y templo es cuando ya está en un lugar específico, ¿ok? Por eso es que el apóstol Pablo, cuando habla de nosotros, dice, de nuestro cuerpo, dice, porque este tabernáculo, curiosamente no dice templo en ese momento, porque habla acerca del tabernáculo, porque esta carne estamos nada más de pasada en este mundo, ¿ya? Entonces dice, el tabernáculo de Moisés era un santuario temporal en el que construyó Moisés, el cual era portátil, óptimo para el viaje por el desierto. Pero cuando llegan a la tierra prometida, los israelitas debían construir un templo permanente. En hebreo, mikdash significa santuario, siguiendo el mismo formato original, pero no con telas, sino con piedra y mucho más grande. Pero tenemos que entender que para poder tener esa comunión con Dios es necesario vivir en santidad, como Él es santo. Y precisamente por eso mandó que el tabernáculo llevara una específica forma. Otro punto importante que debemos saber acerca del tabernáculo es que Moisés no se inventó el diseño. Ya no fue algo que a él se le prendiera el foco, le dijera, ¿qué? Lo voy a construir así de esta manera. No, Dios le dio específicamente el tamaño, específicamente las medidas, la forma, el color, todo lo que tenía que llevar, se lo dio Dios. Porque todo tiene un simbolismo, pero no queremos entrar directamente en eso, sino que queremos específicamente entrar en el tema de la santificación, que es lo que a mí me importa, necesito avanzar
para poder llegar a la siguiente parte con respecto a esto. Pero necesito también que lo entendamos bien. O sea, de nada sirve que yo lo pase de largo solamente por acelerar el estudio, cuando pues tenemos tiempo, ¿sí me entienden? Entonces vamos a leer. Entonces, sino que Dios le dio las instrucciones. La Biblia dice que Moisés vio el modelo del que existe en el cielo. Éxodo 25:40 y el 26:30, ambos dicen, mira y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado. Hechos 7:44 dice, tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciera conforme al modelo que había visto. Ahora, ahora, ¿por qué Dios le dio específicamente? Porque el tabernáculo terrenal es simplemente una sombra del que hay en el cielo, no hecho por manos de hombres, sino por Dios. La Biblia habla, lo leímos en el verso anterior, cuando va a descender el tabernáculo de Dios con los hombres, el templo de Dios va a descender. Entonces, ese que está en el cielo es el que va a descender aquí. Este es el que le dijo que es una copia en miniatura del que está en el cielo. Por eso es que él le dijo exactamente cómo era. En Hebreos dice que el tabernáculo es sombra del que está en el cielo. Hebreos 8:5 dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Si ustedes notan, ahorita en el estudio estamos enfocándonos en el tabernáculo. Ya vamos a hablar cómo es el tabernáculo. Poco a poco, pero estamos desarrollando en todo lo específico lo que significa con el tabernáculo, que tiene que ver el propósito. Y el propósito del tabernáculo era que Dios quería tener esa comunión y habitar entre ellos, que es lo que, por cierto, significa la palabra tabernáculo, que viene del Mikdash. Hombre, hasta hebreo estoy aprendiendo. Gloria a Dios. Ahora pues ya sabemos que el tabernáculo, que es más tarde, sería el templo, fue construido conforme al modelo que Dios dio y tenía una estructura específica, con un propósito específico, como vamos a leer, y no olvidemos que este era para mantener una comunión con Dios, y la forma que estaba construida era de la siguiente manera. Aquí entramos. Bueno, ok. Primero vamos a hablar, vamos a leer el verso como está, y luego vamos a hablar en específico, porque hay una parte que no lo toca este verso, pero que está ahí. Hebreos 9 del 1 al 4. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, el tabernáculo y el templo. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una, vamos a ver, una urna de oro que contiene el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Bueno, ahorita vamos a hablar. Entonces, este templo fue construido de 3 partes. O sea, hagan de cuenta como que fuera una casa de 2 cuartos, nada más. Un cuarto al frente y otro atrás, y luego alrededor estaba rodeado, ¿me entiende?, por unos parales de madera con piel de camello para cubrirlo, es como una barda, ¿me entiende?, que lo cubriría. Entonces estaba cuadrado así, y luego esta parte de enfrente de la entrada, no al edificio, sino a esta parte de donde está la barda al frente, como la parte del patio de enfrente,
A ese se le conocía como el atrio. Era la entrada principal, el atrio. Y luego en el edificio, que tenía dos partes, nada más tenía la de enfrente, era el lugar santo, y atrás tenía el lugar santísimo. Eso tiene su propósito, lo vamos a ver. Entonces, los sacerdotes podían entrar al atrio y al lugar santo, pero el lugar santísimo, que era el cuarto del fondo, estaba dividido por una cortina que lo tapaba totalmente y solamente quedaba un pequeño espacio abajo, no había ni puerta, estaba tapado totalmente. Entonces, la persona que entraba ahí, que era el sumo sacerdote, tenía que entrar arrastrándose, porque había una división clara entre la presencia de Dios y los hombres. Y tenía que entrar para hacer expiación por los hombres, como vamos a ver. Entonces, el atrio, ¿qué era el atrio? El atrio era el espacio descubierto, rodeado de porticos que hay en la entrada de algunos edificios. Es un andén o un patio que hay adelante de algunos templos y palacios, por lo regular enlosado y más alto que el piso de la calle. El atrio era pues la parte más externa y, por así decirlo, la antesala de la morada. Esto ya de por sí es significado porque indica que antes de pasar a la presencia de Dios hay unos prolegómenos preparatorios, o sea, unos pasos preliminares para poder entrar. Pero aunque sea la parte más exterior y no la morada misma, eso no quiere decir que su valor es secundario. Porque si tenemos en cuenta lo que el salmista dice, veremos cuál importante es el valor que tiene. Dice en Salmos capítulo 84, versículo 2, anhela mi alma y aún ardientemente desea estar en los atrios del Señor, en la presencia. Este pasaje describe la manera vehemente y enardecida lo que el atrio representaba para un verdadero israelita, hasta el punto que habla del mismo ya en términos muy personales, totalmente alejados de la tibieza o la rutina, y un poco más adelante, dice en Salmos 84:10, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes de estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Eran las puertas, pero realmente ya solo con estar frente al templo, en la entrada, cerca donde estaba ya el templo o la morada, donde Dios se manifestaba a ellos, para los israelitas era extraordinario. No podían entrar más adentro, pero ahí, prefiero estar aquí, cerca de ti, que estar afuera donde habita el mal, cerca de la entrada de la casa de mi Dios. Era extraordinario. Y imagínense nosotros que somos templo y morada del Espíritu Santo. Qué hermoso, eso es algo extraordinario, algo bello. Imagínense, Él mora aquí en nuestro corazón. Gloria a Dios por eso. Este verso compara la existencia de un solo día en el atrio con la existencia de 1000 fuera del mismo, o la preferencia de estar a la entrada de la casa de Dios antes de que estar en el interior de la casa de la maldad. Por supuesto, este profundo deseo no es por el lugar en sí mismo, como si el sitio fuera una especie de talismán o fetiche, sino porque el atrio es la referencia a la presencia de Dios. Una presencia que el escritor añora y anhela con todas sus fuerzas. Otro texto que nos invita a ver en el atrio un lugar que nos da acceso a la presencia de Dios es el siguiente. Miren este otro. Salmo 104. Cuando dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Y aquí lo interesante es que esa invitación va dirigida a todos los pueblos de la tierra, tal como se dice al comienzo de este verso. En los atrios estaban la fuente y el altar de bronce también. Entonces, acá, cuando uno entraba,
se encontraba ¿cómo se llama? El altar de bronce, un altar donde hacían, quemaban sacrificios, y está la fuente, una fuente de agua, ¿no? Que tienen un significado, obviamente, pero pues no lo vamos a tocar ahorita. Pero estos tienen un significado para los ritos que se hacían en cuestión de la purificación del pueblo de Israel, pero estamos conociendo, entonces ya hemos visto que el atrio básicamente es como la cerca alrededor, el patio que está adentro, y enfrente está la puerta de entrada hacia donde está el edificio principal con los 2 cuartos. Entonces a esta parte se le llama el atrio, que tiene el incensario y que tiene el lavacro o la fuente de agua, ¿no? Donde se purificaban antes de entrar. Luego viene, ya entrando al edificio, en el tabernáculo, está lo que se conoce como el lugar santo. La siguiente parte del tabernáculo es el lugar santo. Dentro del atrio se encuentra el edificio con 2 cuartos grandes. El de frente es el lugar santo. Este departamento estaba separado del lugar santísimo por un velo. Solamente los sacerdotes ministraban aquí. La razón de esto que era el lugar santísimo representaba todo lo que es santo y celestial, mientras que el lugar santo simbolizaba a la humanidad y su dependencia de Dios para sobrevivir. Vamos a ver por qué su dependencia de Dios para sobrevivir, que eran las cosas que estaban en esa parte, ¿no? Entonces, esto es bien importante para verlo porque también tiene relación con nosotros, nada más que no podemos entrar en detalle. Me gustaría entrar en detalle, pero eso tendría que ser otro estudio donde hablemos acerca solamente del tabernáculo. Pero en este estamos hablando del propósito de esto, nada más que tenemos que tocar cómo estaba establecido para que ustedes puedan darse una idea, imaginarlo. Y voy a ver si Dios me permite en el próximo estudio, a ver si puedo traer una imagen y tratar de ponerla ahí, o la pongo atrás en la pantalla de la televisión que tengo para que ustedes lo puedan ver. ¿Ok? Entonces, vamos a continuar. Elementos y función de los sacerdotes y significado. Bueno, ahora vamos a terminar de hablar del edificio y luego vamos a hablar acerca de las personas que tomaban esa función. En el lugar santo había 3 muebles: la mesa de los panes de la proposición, en la cual se guardaban 12 panes que se reemplazaban semanalmente. Simbolizaban la dependencia de la humanidad de Dios para sostenerse y sobrevivir. En ese compartimiento también estaba el altar de incienso. Mientras se quemaba, el humo ascendía y se filtraba sobre el velo de separación, alcanzando el trono de la misericordia, donde se manifestaba la presencia de Dios. En el lugar santísimo representaba las oraciones y las peticiones de los pecadores arrepentidos, alcanzando el trono de Dios, donde se mediaba por la reconciliación y el perdón. Eso era lo que significaba ¿cómo se llama? Esta parte donde se quemaba el humo, ¿no? ¿Ok? El altar del incienso, esas son las oraciones. Y luego se encontraba también el candelero, conocido como la minora de los 7 brazos, era el tercer mueble en el lugar santo. La llama original había sido prendida por Dios mismo la primera vez. Esta llama se mantenía ardiendo día y noche. Aunque había sido originada por Dios, tenía que ser atendida por sacerdote, cuidando que nunca le faltara suficiente aceite y mecha para seguir ardiendo. Ese era el propósito de los sacerdotes, cuidar. Según los libros de Zacarías e Isaías, la minora es simbólica del Espíritu de Yahweh, de Dios. Con todo, es posible que la menorá sea además una presentación simbólica de la zarza ardiente inicialmente percibida por Moisés en el monte de Sinaí.
Este es bien importante porque representa la luz del Espíritu Santo en nosotros, que no estamos en oscuridad. Y representa también el control, porque el lugar santo pues, representa obviamente nuestra alma, donde están nuestros pensamientos. Entonces, el Espíritu Santo está dentro de nosotros y la Biblia dice que escribió Dios por medio de su Espíritu las leyes en nuestro corazón y en nuestra mente. El Espíritu Santo se encarga de redarguirnos, de traernos luz cuando estamos en oscuridad de algo. Él revela absolutamente todo. Dice, la llama y su luz representan la palabra, que es comisionado por Dios para que brille en un mundo oscurecido por el pecado. El aceite representa el Espíritu Santo, indispensable para que la iglesia se mantenga enfocada y brillando continuamente. Entonces, sí se dan cuenta por qué es importante entender esto que estamos estudiando acerca del tabernáculo, porque tiene una representación espiritual en nuestra vida de lo que está ocurriendo espiritualmente en nosotros. O sea, esta menorá, este candelabro, estaba prendido ahí las 24 horas, los 7 días de la semana, y eso representa cuando Jesucristo dijo, me voy pues, pero no lo dejo solo. Cuando Él dijo, oraré al Padre y os enviará otro consolador. Entonces es el Espíritu Santo, el cual mora dentro de nosotros. Ahora está entre vosotros y morará dentro de vosotros. Está entre vosotros porque desde el Antiguo Testamento el Espíritu Santo estaba en el pueblo de Israel. Porque, por ejemplo, cuando ungían o cuando ungieron a David o cuando ungían a alguien como rey, simbolizaba el Espíritu Santo. Ellos estaban conscientes de lo que significaba el Espíritu de Dios, ¿no? Pero ahora mora dentro de nosotros y es una luz que está todo el tiempo. Ahora, ¿cómo se llama? La llama y su luz representan la palabra. Y el Espíritu es el aceite que mantiene viva esa palabra en tu corazón. Y esa palabra es la que te hace que puedas controlar en tu mente y que puedas tener idea de la forma en la que Dios quiere que vivas. ¿Sí te das cuenta? Pues cuando Dios te santificó en Cristo Jesús, todo esto ocurrió dentro de ti y está dentro de ti. Porque el Espíritu, si tú realmente fueras pecador o si fuera por tus obras, ya no estuviera en ti, porque Él no mora en vasos sucios. Si nosotros somos el templo y morada del Espíritu Santo, y acá miramos que en el Antiguo Testamento nadie podía entrar en el lugar santísimo porque representaba la presencia de Dios, entonces tú tienes la presencia de Dios viviendo dentro de ti. Quiere decir que para que tú tengas esa presencia, tú tienes que ser limpio, tú tienes que ser purificado, tú tienes que ser apartado, y no es en tus propias obras. Las obras van a ser el resultado de esa función que tiene Dios dentro de ti a través de su Espíritu para ir cambiando y purificándote, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, el aceite representaba el Espíritu Santo, indispensable para que la iglesia se mantenga enfocada y brillando continuamente. Gloria a Dios. El sitio conocido como el lugar santísimo era el área más oculta y más sagrada del antiguo tabernáculo de Moisés y el templo de Jerusalén. El lugar santísimo fue construido como un cubo perfecto. ¿Ya? Solo contenía el arca del pacto, el símbolo de la relación especial de Israel con Dios. Únicamente el sumo sacerdote israelita podía acceder al lugar santísimo. Una vez al año, en el Yom Kippur, el día de la expiación, el sumo sacerdote estaba autorizado para entrar en el pequeño recinto sin ventanas para quemar incienso y rociar la sangre de un animal sacrificado sobre el propiciatorio del arca. Al hacerlo, el sumo sacerdote expiaba sus propios pecados y los del pueblo. El lugar santísimo estaba separado del resto del tabernáculo. Templo por el velo, un enorme y pesado velo azul, púrpura, carmesí y lino torcido y bordado con jerubines de oro. Ok, vamos a analizar ahorita un poco acerca de ahora del lugar santísimo. ¿Ya? Entonces vamos a hablar un poquito más a fondo después de esto también. Pero vamos a empezar a hablar. Miren, cuando salieron de Egipto eran 12 tribus de Israel.
de las 12 tribus de Israel, Dios escogió a una tribu que se llamaba la tribu de Leví. Y la tribu de Leví, ellos y su descendencia iban a fungir como sacerdotes. ¿Qué es un sacerdote? Un sacerdote es un intermediario entre Dios y los hombres. Una persona que funge como mediador, porque nosotros no podemos entrar directamente a Dios, entonces Él es el que funge como mediador. Entonces este grupo de personas iban a encargarse de darle mantenimiento al tabernáculo, de darle ese mantenimiento para que se mantuviera limpio, para lo que no le hiciera falta absolutamente nada, para recibir los sacrificios de la gente, para llevar a cabo, estar cambiando los panes de la proposición, mantener prendida la minora y mantener todo este tipo del incendiario, el incensario, mantenerlo prendido, etc. Ellos, los sacerdotes, no podían entrar al lugar santísimo. Ellos solamente tenían que estar afuera. O sea, en el lugar santísimo, entonces ahí solo podía entrar una persona. Entonces, de los sacerdotes, ahí estaba, Dios iba a escoger a una persona y su descendencia, los hijos de los hijos de los hijos de los hijos, para que fungieran, oiga, como sumo sacerdote, y era el único que iba a poder entrar al lugar santísimo. Entonces les dio una varita seca, una rama seca cada uno, y si la rama seca reverdecía, entonces esa persona era la que Dios había escogido para que fuera sumo sacerdote y el único que pudiera entrar al lugar santísimo. Entonces él tenía que entrar, pero él iba a interceder por el pueblo de Israel completo en un sacrificio que iban a hacer cada año, oiga, para purificar al pueblo de Israel y que estuviera limpio para mantener esa relación con Dios. Entonces iba a ser solamente una persona, el sumo sacerdote, que iba a poder entrar allí, ¿me entienden? Entonces, de ellos Dios escogió y cayó en Aarón, el hermano de Moisés. En Aarón cayó, el hermano de Moisés. Entonces, en él reverdeció. Entonces, él iba a ser el sumo sacerdote y toda su descendencia. Ellos iban a tener que ser los únicos que pudieran entrar al lugar santísimo. Entonces, recordemos, los levitas podían funcionar en todo lo que tenía que ver con el mantenimiento, recibir los sacrificios, entrar al lugar santo, pero solamente el sumo sacerdote podía entrar una sola vez al año. ¿Ya? Pues bueno, nos vamos a quedar aquí. Está excelente, está extraordinario. Dios me lo siga bendiciendo. Yo sé que estamos siendo bendecidos por esta palabra. Pues vamos a darnos cita, si Dios lo permite, mañana otra vez a las 2 de la tarde, sábado y domingo a las 2 de la tarde. Vamos a estar acá compartiendo. Y ya saben, si no, en mi canal de YouTube, William Aguirre, pueden ir a ver los estudios para que vayan analizándolos uno por uno. Dios me lo siga bendiciendo. Hasta mañana.